Enrique Bordetas, el cura peculiar, todoterreno y articulero. Nace en el pueblo de Estada en 1867. Va al seminario a estudiar al seminario de Lérida, posteriormente se traslada al seminario de Huesca y allí se ordena sacerdote. Tiene diferentes parroquias a lo largo de su vida, Otín, Angüés, Quicena, y lo encontramos posteriormente en Huesca en el año 1935 y fallece en Zaragoza en el año 1938 en la parroquia de Santa Engracia. Fue un cura muy peculiar, dado que hay críticas tanto a favor como en contra. Él defendía en sus artículos, en sus publicaciones, defendía al pueblo frente a los caciques locales y se le acusaba de cosas como, por ejemplo, tener las gallinas dentro del cementerio. Él decía que era su terreno, o dejar el burro cuando iba a otra localidad y lo dejaba también dentro del sitio sagrado, que tenían que estar con paraguas dentro de misa porque no arreglaba los tejados, o amenazaba con escopeta a algunos de los feligreses. Bueno, esto hacía que el obispo lo cambiara de destino cada pocos años, por lo que recorrió la mayoría de las parroquias de toda la Sierra de Guara y de todo el somontano de Huesca. Por lo que respecta a la obra de Enrique Bordetas, en 1915 publica un sainete, Toño y Felipa, en el periódico El Ribagorzano, que está en aragonés. También publicó en esa misma lengua suya materna, en la revista Aragón, en el año 1935, 2 colaboraciones, Papirroy y Cudirroya. Publica también Carta Batalera, en su Galla Fabla Ribagorzana, y posteriormente publicó también un poema que se quedó inédito en un archivo de Barcelona, en la oficina románica, titulado Cuatro Lletras, que está en un aragonés mucho más catalanizado. Él cambiaba de modelo de lengua frecuentemente. Cuando estaba en sus destinos de Rodellar o de Letosa, pues él, cuando escribía las cartas al periódico, firmaba como el corresponsal de Otín, el corresponsal de Letosa, y las escribía utilizando el registro hablado en esas localidades de la Sierra de Guara. Mi distinguido buen señor, sepa vostè, ben sabiu, que va correr per astí com un cocho tras la llebre pa poder aconseguir la revista d'Aragón, que va trobar-la per fin, deixant-me tot enllucernau al tiempo de ir-la a obrir, con ixas figures tan gallas de colors d'un rei petit i ixes mosaicos romanos que yo va haver descobrir. Ay, Nino, el corazón me feba un rudio como el carril de pensar que don Mariano Pano eva el taute y zahorí.